pero me Chuta. voy a conectar hasta como 10 para las 9. Ya. No, vaya nomás, no hay problema. ¿Ya? Gracias. Le vaya Oye, bien. Vacuna. Alexi, anda con cuidadito, compadre, porque ya el Oye, día... vacúnate, Alexi. Hoy La día me puse antirrábica. 3 vacunas. La, Hoy día me la pusieron 3 antirrábica. vacunas y me quedan 8. Ah. Ya, perfecto. Me quedo de pie así. Ya. Vamos entonces a continuar nuestra clase. Ya, ahí están viendo la pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, Sí se profe. ve. Sí, ya. Sí, se ve. Quiero mover esta cosa. Ya. No está acá. Ya. Entonces, Profesor, sí, tengo una duda de una definición del libro de la expulsión de lo distinto, ya, de apóptico. Cuando se refiere a apóptico, el autor habla ya, de un paradigma de control social, pero también de una construcción, y sí, lo asimila con panóptico. Entonces, sí. apóptico también sería una construcción así como física, o sería como una construcción mental. Tiene que ver más con lo mental, porque el panóptico es, por ejemplo, la típica torre que está en las cárceles, que está ubicada Claro, en cierto lugar como algo que físico. claro, exactamente. Lo otro tiene que ver más con elementos cognitivos, emocionales más internos. Sí, bajo esa lógica lo plantea Ordine. Ya, ¿Sí? eso es. Perfecto. Ya, entonces, después de algunos inconvenientes, continuamos. ¿Ya? Eso podría ser, por dejar la otra cámara. Está rodeado de cámaras, profesor. Ya, pero Profesor, no se escucha. No se escucha. ¿Ahí sí? Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ya, me había asustado. Ya. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo, ¿cierto?, factor humanizante, ¿ya? Los objetivos son los mismos de la clase del día de hoy, ¿ya?, de esta reunión. Conocer dato humanizante, aplicarlo a situaciones personales y laborales, conocer qué son las emociones, distinguir entre diferentes emociones y sus efectos en la vida relacional y mi entorno laboral. ¿Ya? Mantenemos las mismas objetivos. Hablamos de necesidades básicas de las personas, que es este cuadro que está acá, ¿cierto? Y quedamos, me parece mucho acá en qué es lo que es riqueza, ¿sí? No, hablamos de las emociones, vimos el texto este del Principito y trabajamos en grupo, ¿sí? Bien. Sí, ahí quedamos. Aquí quedamos, ¿cierto? Bueno, lo importante de esto es que estamos tratando, o más que tratando, nos estamos adentrando en una práctica pedagógica siempre desde el lugar de lo humanizante. Es decir, no solamente respetando lo que dice el texto, lo que dice el currículum, de las diferencias de aprendizaje, de la diversidad en el aula, ¿cierto? De la capacidad de integrar, de la comprensión de los distintos elementos cognitivos de nuestros estudiantes, sino que además el respeto, ¿cierto?, permanente, constante, por el vínculo que establecemos, ¿cierto? Una vinculación que es desde el respeto, desde el desarrollo de las potencialidades de las personas y también siempre considerando el factor emocional propio y de nuestros estudiantes y de ambos insertos en una relación. Ya estamos siempre dentro de ese contexto, identificando además, ¿sí?, estas discursivas. ¿Se acuerdan de la discursiva racional y la discursiva emocional, que son dos formas de aproximarse a la realidad, pero que corren por carriles distintos, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de eso, no? ¿Alguien recuerda esos discursos? ¿Quién podría comentarlo? Sí, profesor. ¿Ya? Usted comente el discurso racional y otro compañero o compañera que comente el discurso emocional. Ya, profesor, el discurso racional es lo que sabemos, las reglas. ¿Ya? ¿Ya? Un pensamiento más causalista, ¿cierto? Y principalmente
desde un lugar en donde el motivo central no es la motivación a la acción, ¿cierto? El impulso a la acción, que es lo emocional, ¿ya? ¿Cuál sería el discurso emocional? ¿Quién lo podría comentar? ¿Quién podría comentar el discurso emocional? De ahí de los compañeros y compañeras. Vamos, muchachos, muchachas, denle nomás. Es lo que se siente en el momento. Ya, es el sentir, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hablábamos este ejemplo de esta pareja que cuando estaban pololeando, estaban enamorados, salían a caminar de madrugada, bajo la lluvia con frío? Ahí lo racional no primaba, sino que primaba el sentir, el pensamiento afectivo, emocional, ¿ya? Esos dos, no nos olvidemos que no se tocan. Uno no puede responder racionalmente lo que tiene un componente afectivo. Yo puedo saber, insisto, cuando estamos vinculados con algunas personas, que me hace mal esa persona en mi vida, que sufro, que me dañan, ¿cierto? Pero el hecho de saberlo racionalmente no necesariamente hace que yo termine esa relación, porque tengo un involucramiento que es afectivo, que es emocional, que no es causa-efecto, yo lo siento nomás, ¿ya? Recuerden ustedes sus mayores dolores amorosos, ¿no? Si es que los han tenido, yo creo que sí. Yo creo que además que una vida sin una pena de amor no es vida, ¿o no? Tienen Depende que de la tener, pena de amor. tienen que tener una pena de amor por ahí por algún momento. Claro, nunca tanto como para querer desaparecer, ¿sí? Pero cuando la gente dice que duele el alma cuando hay una pena de amor, de verdad que es un dolor que casi no es físico, porque está alojado en el pecho, pero que es difícil poder construirlo. Eso es del sentir, ¿ya? Así que recuerden eso, ¿sí? Esos dolores. Así que si no lo han tenido, bueno, nunca es tarde. Puede ser que lo pillen volando abajo, la pillen volando abajo y en algún momento ocurre, ¿ya? Pero si no, está bien también, ¿ya? Entonces lo importante es, si transitamos en este camino de humanización, de respeto, de estarnos revisando constantemente, no solamente en nuestra práctica pedagógica, cuando salían todos estos ejemplos de sus compañeros y compañeras, cuando comentaban, ¿se acuerdan que cómo trabajan las emociones en aula? ¿Ya? Que hablando de eso, no se olviden que hoy día está la compañera ahí, ¿o no? Patricia, ¿o no? La que no iba a acompañar hoy día con el tema de esto japonés o oriental, ¿estará por ahí o no? Yo, profe, estaba poniendo leña en la estufa, pero aquí estoy. Excelente, ahí le vamos a dar el pase un rato más, ¿ya? ¿Ya? Así que todas estas prácticas que nos involucran afectivamente en una revisión constante, ¿sí? O sea, debemos revisarnos constantemente porque en el fondo esto es lo mismo, es lo mismo que una máquina. La combustión lenta, ustedes la limpian, ¿cierto? Le sacan la ceniza, limpian el cañón. La de pellet hay que aspirarla, es decir, requiere un mantenimiento, ¿ya? Si bien es cierto, nosotros no somos la frialdad de una máquina, es mucho más complejo porque tenemos que hacer una limpieza también, tenemos que hacernos una revisión, ¿ah? De cómo funcionamos, de cómo nos posicionamos. Hay personas que en el trabajo funcionan de una manera y en la casa de otra forma. En el trabajo son súper agradables, simpáticos, le hacen favor a los amigos, y en la casa funcionan con cara de perro. ¿Ah? Les piden algo y los mandan a la punta del cerro. Bueno, ¿qué me pasa? ¿Cierto? ¿Cómo puede ser que en dos dimensiones que son parte de mi vida cambio tanto? O al revés, en la casa me siento bien, encuentro afecto, y en el trabajo soy un ogro. ¿Qué está pasando? Me refiero a esas revisiones. ¿Ah? Porque no saben diferenciar entre las dos situaciones. Por- Cuando se van a su casa, siguen con la misma carga del trabajo que llevan en el trabajo, la llevan a la casa. No saben Ajá, diferenciarlo. Eso es lo que claro, pasa. Y a mucha gente le ocurre eso, que le pasa algo en el trabajo, pasa por malas situaciones y en alguna familia, algunos papás o mamás o en general van a sacar su pica con la familia que está en su casa. No saben se diferenciar. desquitan. Sí, pues no saben diferenciar que son diferentes situaciones. Hay que siempre, cuando uno sale de su trabajo, olvidarse del trabajo y ver que uno va a su casa a descansar y tratar de cambiar los ánimos.
Así hay que tratar de hacerlo siempre. Es mi modo de pensar. Claro, o sea, esa sería la idea, ¿cierto? Pero sabemos que no siempre saber lo que nos pasa modifica las conductas, ¿cierto? A lo mejor en la casa, en ese mismo ejemplo, la pareja le dice, oye, pero pucha, cuando yo te escucho hablar por teléfono y con tus amigos, tú eres súper piola, ¿cierto? Eres súper amable, y acá no, y el tipo le dice, no, sí, yo sé. Pues. En el fondo, tiene que ver con eso, ¿ah? No nos olvidemos que funcionamos siempre con lo que debería ocurrir, ¿cierto? ¿Ah? Pero no siempre el saber las cosas significa que las modificamos, insisto. Por lo tanto, esta constante revisión es necesaria, ¿cierto? Esta constante, ¿cómo podría decirse? Análisis, que nosotros lo podemos hacer. ¿Ah? A veces necesitaremos de alguien que nos acompañe, pero lo podemos hacer. Y tal como decía su compañera, lo ideal es no cruzar funciones, ¿ya? Pero no siempre es así, sobre todo cuando hay estrés. Cuando veamos estrés, la unidad 4 vamos a ver que con estrés percibimos distinto y resolvemos distinto, cambiamos nuestras conductas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la idea es ir viendo, ¿cierto?, qué aspectos nos causan deshumanización, ¿sí? Qué cosas, qué aspectos de nuestras vidas hacen que nuestro trato humanizante se vea comprometido. ¿Ah? Ustedes pueden conocer gente que en un momento era súper amable, súper asertivo y de pronto empieza a cambiar. Nos puede pasar a todos. ¿Ah? Esto no, nadie puede escupir al cielo y decir, a mí nunca me va a pasar. Lo ideal es que sepamos reconocerlo cuando nos suceda. ¿Ah? Porque nos puede pasar a todos. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuáles pueden ser causas, ¿cierto?, de deshumanización? El agotamiento físico. ¿Eh? El agotamiento físico causa un desgaste motriz, ¿cierto?, energético, que hace que nos volvamos más irritables. ¿Eh? Por lo general, la gente que está cansada se vuelve un poquito más irritable. ¿Sí? No hay problema. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? Perdón, ¿qué más? Agotamiento afectivo, ese cansancio que aunque yo esté agotado durante el día, me acuesto y no me puedo quedar dormido. Aunque esté súper agotado físicamente, pero me acuesto y no me duermo, pienso y me doy vuelta para allá, para acá. Ese agotamiento afectivo que es interno, ¿eh? Ese desgaste de las emociones que me hace darle vuelta y vuelta y vuelta a las cosas y que me quita mucha energía, por ejemplo. Eso también me causa deshumanización, ¿sí? Esto hace que no quiera vincularme, que ande más irritable, que ande más distante, por ejemplo. ¿Ah? La soledad y el aislamiento. Si bien es cierto, hay personas que son más introvertidas, tienen sus amistades. ¿Ah? Hay gente que es muy introvertida, pero tiene sus contactos, sus amistades, que por lo general son similares. ¿Ah? Aquí hablamos de una desconexión total o muy intensa frente a lo social. Cuando nos empezamos a aislar, nos comenzamos a enfermar. ¿Ya? Esa es casi una ley de salud mental. Nos empezamos a aislar y si perdemos el contacto, dejamos de comunicarnos, nos comenzamos a enfermar. ¿Sí? Bueno, un clásico de todos los tiempos, las deudas, y les encargo, hoy día vi las noticias, los créditos de consumo van a subir, pero de una forma sobre el 15%. Así que se viene complicado el tema de las deudas. Así que va a haber, y la inflación también. Y con el bono IFE todos somos millonarios. Cuando uno va al súper, si no alcanza nada, pues. ¿Ah? Con un poquito ya... Pero bueno, es otro tema. Sí, pues hay harto circulante, entonces se genera inflación. Bien, el miedo, que es una emoción, ¿se acuerdan de las primarias? Que puede ser miedo a distintas cosas, no significa que el miedo puede ser a un objeto real, a un ratón, ¿ya? A alguien que me asalte,
o pueden ser miedos imaginarios a enfermarme, por ejemplo. Puede que yo no tenga ninguna enfermedad, pero si empiezo a pensar que me voy a enfermar, ese miedo empieza a ejercer una influencia en mí. Me empiezo a tensionar, me empiezo a preocupar, ¿ah? Y empiezo a disminuir la calidad de mis interacciones y de mis vínculos con las personas, ¿ya? La discriminación de cualquier tipo, que es una cuestión que es horrible, sentirse discriminado, ¿ya? Yo me acuerdo cuando era estudiante, entraba a una farmacia y el guardia me seguía a todos lados. ¿Ah? Entonces yo al final me tomaba para la chacota porque me iba por los pasillos y lo miraba, hacía así, como que jugaba con el tipo para tratar de encontrarle la cuestión chistosa. Pero era desagradable yo porque te vean con el pelo rapado, unas cadenas, cortaplumas, no, mentira. Que te vean con mochila, ¿ya? O como estudiante, te sigan, te discriminen, ¿ya? Y este país discrimina por todo, por alto, por flaco, por gordo, por delgado, por moreno, por rubio, si te va bien. O sea, es complejo el tema de la discriminación, ¿ya? Muchos migrantes también la sufren. Entonces, la discriminación fragmenta el espíritu, ¿ya? Mutila la identidad, ¿ah? Nuestra identidad está conformada por las relaciones de afecto que construimos con las personas. Ya, por eso que es complicado. La apatía, el que me dé lo mismo que le pasa a mi entorno, el que le dé lo mismo y que le pasa a mi sociedad, me refiero al lugar donde vivo, donde trabajo, ya yo voy a marcar tarjeta con mi pega y me voy, no me pagan para tener amigos, ya, esa apatía con el resto, ¿ya? Y una de las importantes que hemos estado hablando constantemente es la pérdida de la pasión. Cuando se acaba la pasión, nos empezamos a complicar. Y en todo sentido. En todo sentido. ¿Sí? ¿Ya? Hasta acá entonces, ¿se entienden las causas de la deshumanización o no? Alguna que les llame la atención o alguna que falte, también podría ser que acá no, nos faltan. ¿Ya? Lo que me ¿Escuchan? llama la que me llama la atención, profesor, ¿Sí? ¿Sí? es esa que usted mencionó de que la persona se siente agotada físicamente por cansancio, pero tiene un cansancio emocional, o sea, no puede dormir en la noche, no puede descansar como corresponde, pero el cuerpo está cansado. Ese me llama la Ajá, atención. ajá, Ese me llama la ajá. atención. ¿Sí? Me Profesor, gustaría ¿Sí? saber cómo lo controla la persona eso y cómo la persona puede llegar a descansar bien, si tiene una tensión emocional. Ajá. Sí, bueno, profesor, sí, sí. disculpe que le interrumpa, yo podría agregar otra causa más, que es Ajá, ajá, la mecanización. Cuando empezamos a ejercer trabajos de forma mecánica, en cierta forma ajá, también nos deshumanizamos. ajá, Y eso se da exactamente. en todo el contexto y lo amplio del espectro, puede ser en el hogar, en lo laboral, Ajá, en lo ajá, cotidiano. De hecho, cuando las personas pierden la energía o la pasión, como usted lo dice, personas entran en un proceso mecánico de despertar, realizar mm, mecánicamente lo ajá, cotidiano y esperar que pasen los días sin ver ninguna ganancia en ello. ajá. Mm. Sí, sí, es cierto eso que comenta su compañero. Entrar en una rutina, ¿cierto? Donde al final casi que lo mismo que día sea, porque todo está mecanizado. ¿Ah? Hay una película, bueno, la de Chaplin, por tiempos modernos, bueno, eso está más centrado, ¿cierto?, en la alineación por la producción, por la industria, pero yo, un poco también se toma ese tema, ¿sí? Lo que comentaba su compañero al principio, miren, este desgaste emocional, que aunque uno esté cansado físicamente, no pueda descansar, va a ser un indicador de que algo está pasando más allá, que hay una depresión de por medio, un trastorno ansioso o algún tipo de estrés. ¿Sí? Miren, uno siempre debiese dormir bien, ¿ya? Y me refiero a dormir bien, que uno se acueste después de 15 a 20 minutos, se duerma. Eso es lo normal. Cuando uno dice esto, hay gente que dice,
yo nunca en la vida entonces he tenido un sueño normal. Hay personas que no duermen así, se demoran mucho en quedarse dormidos o se despiertan muchas veces durante la noche. Poner ojo, a no ser que exista un traumatismo, algo que me interrumpe mi sueño, pero lo normal es dormir bien. Es una señal. Otra señal, lo vamos a ver esto con detención, pero haciendo un coming attraction, como cuando uno ve lo de las películas, lo que viene, ¿ya? Dormir, cuando uno duerme mal, poner ojo. Segundo, dolor de cabeza. Si yo usualmente no tengo dolor de cabeza y de repente presento dolor de cabeza, es una señal de que algo está pasando, ¿ya? 3, cambio en estado de ánimo. Cuando me vuelvo más irritable, también es una señal de que algo me está pasando, ¿sí? Y otro puede ser esto de la disminución de la concentración y la atención, ya que voy a buscar algo a la cocina, llego a la cocina y digo, ¿y qué venía a buscar? Y después me acuerdo, por ejemplo, entre muchos síntomas, pero esas son señales de que algo me está pasando dentro de mi salud mental, algo me está ocurriendo, ¿sí? Ya, vamos, había levantado la mano Ivania y un compañero, me parece mucho. Hola, sí, profesor. Bueno, a principios de la pandemia, como que se vio bien reflejado esto un poco, por ejemplo, como la soledad, el aislamiento, el miedo. Eso quería como dar mi Ajá. opinión en realidad. No sé qué opina usted referente si fue tan así. Sí, y todavía tenemos secuelas y van a venir más, ¿ah? No se olviden que, miren, el siguiente ejemplo, supongamos, acá hay muchas mamás y papás, ¿cierto? Ustedes van manejando, supongamos una mamá va conduciendo de carretera y va con 2 hijos, ¿ya? Y de repente chocan y se da vuelta el auto, ¿ya? Lo que podría ocurrir es que la mamá, supongamos que la mamá que salió del auto, pero quedaron dentro de los hijos, ¿ya? Supongamos que esta mamá, toda magullada, no va a sentir dolor porque está la adrenalina, todo ese asunto, va a romper un vidrio, va a sacar una puerta, que después la gente va a decir, no se va a explicar cómo lo hizo, va a sacar un hijo, va a sacar el otro, y cuando se dé cuenta que el hijo está a salvo, lo más probable es que se desmaye esa mamá, ¿ya? Ese es un mecanismo que tenemos todas las personas, que muchas veces no podemos desmayarnos, entre comillas. Entonces, muchas personas están en un contexto de pandemia como el de ahora, donde no se pueden desmayar, pero cuando pasa la pandemia y se llegue como un estado más o menos de seguridad, van a venir los rebotes de todos los desgastes. Es lo que pasa cuando alguien cuida enfermo, ¿se han fijado, no? Que el cuidador está para la historia, pero no cae. Sí, el Muere síndrome del cuidador se llama Exacto. ese. Exacto, muere el enfermo y el pobre cuidador o cuidadora le vienen todos los achaques de todas las cosas con las que no se pudo enfermar antes. Eso nos pasa también a nosotros cuando ustedes están en época de exámenes, duermen poco, ya se alimentan mal y funcionan. Pasan los exámenes y tienen que pegarse una cura de sueño o no sé, o vienen todas las consecuencias porque no pueden caer antes, por ejemplo. Claro, entonces hubo una deshumanización Sí, o sea, y hay todavía. hay todavía, hay un mal empoderamiento de la gente, por ejemplo. Como digo, yo les comentaba al principio, yo trabajo en salud y ya hay un empoderamiento súper negativo, que esto de exigir, pero tú tienes a alguien al frente que también es una persona y que también respira, que también siente, ¿te fijas? Entonces, socialmente hay una deshumanización que está producida por un ambiente polarizado. De algunos lugares la gente quería polarizar, y cuando algo se polariza, estamos mal. Los trastornos de personalidad son polarizaciones, o blanco o negro, o estás de mi lado o eres mi enemigo, o es día o es noche. Los trastornos de personalidad funcionan así. Si ustedes tienen una amistad, que cuando ustedes están con esa persona es su amigo, y cuando no es lo peor del mundo, o relaciones de pareja en donde ustedes están bien y ¡oh, eres lo más lindo, mi ángel, mi cielo! Pero algo pasó que no les gustó y pasan a ser lo mejor del mundo, en un santiamén a lo peor. Nunca te debí conocer,
eres lo peor que me ha pasado, esas son polarizaciones. O sea, si uno lo lleva a la sociedad actual, es una sociedad que está enferma. Ujú. Psicológicamente y emocionalmente somos una sociedad enferma. Nos cuesta mucho integrar. Una estructura sana integra las cosas que son diferentes, dialoga, se reconoce, esto me tensiona, pero yo quiero ver cómo logro establecer puentes y vínculos. A lo mejor no voy a pensar igual, pero respeto que es una persona. ¿Ah? A lo mejor ese hombre o esa mujer piensa distinto a mí, pero igual es papá, igual es mamá. Te fijo, no establecer una amistad profunda, pero me baso en una razón de respeto. ¿Ah? No tengo para qué pensar igual para querer a alguien. Yo puedo pensar distinto. ¿Se fijan? Sí, Robinson había levantado la mano y después Juan. ¿Estarán por ahí o no? Sí, profe, yo. ¿Ya? Juan por acá. Buenas tardes. Ajá. Saludos a mis compañeros igual. Bueno, quería comentarles que, bueno, dentro de las causas de la deshumanización, muchas veces se pueden mezclar dos, o sea, uno puede tener un Sí. agotamiento físico muchas veces o un agotamiento afectivo y automáticamente uno se aísla de la gente, o sea, el ruido ya molesta y Ajá. cosas así. Y por otra parte, bueno, yo trabajo en un liceo industrial y cuando me pasa a mí, digamos, uno está agotado físicamente, psicológicamente, y uno entra a la sala de clase y es como que los mismos jóvenes o los alumnos te hacen un cambio de switch y ese agotamiento muchas veces se va dentro de la sala de clase. Uno sale, digamos, termina tu hora de clase y como que vuelve eso psicológicamente. Por lo menos a mí me ha Ajá. tocado vivirlo. Ajá. Ajá. Y Sí. es bonito sentir eso, que dentro de una sala de clase muchas veces uno no esté agotado y después ya Mm. seguir la vida normal y ahí como que Mm. vuelve todo psicológicamente de nuevo. Eso, profe. Gracias. Sí, sí. Qué bueno que en la sala encuentra un momento, ¿cierto?, para descansar del mundo externo. ¿Ah? Por eso que nuestro hogar, o sea, nuestra casa debe ser un hogar, ¿cierto? Donde afuera pueden pasar muchas cosas estresantes, pero en nuestra casa uno debe encontrar tranquilidad dentro de lo normal. ¿Ah? Debe ser un lugar donde uno llega a descansar. A veces la gente se queda trabajando más tiempo para no llegar a la casa y eso es una muy, muy mala señal. Cuando la gente se queda trabajando no porque quiera, sino que porque no quiere llegar a su casa. ¿Ah? Eso es una señal compleja. ¿Ya? Bien, hasta acá estamos claros, ¿no? ¿Comentarios, aportes, preguntas? ¿Estamos claros? Yo tengo una consulta, profesor. Sí, profe. Sí. Profesor, yo me perdí, por ejemplo, porque, por ejemplo, en las causas de la deshumanización, bueno, y no sé si lo pienso, puede ser causa o incluso podría ser consecuencia, porque bajo la premisa causas de la deshumanización, o sea, uno no todo el tiempo está agotado físicamente, puede estar Ajá, ajá. eventualmente agotado físicamente, Sí, sí, pero sí. no entiendo cómo como causa y no como consecuencia, porque probablemente el agotamiento físico podría ser una consecuencia de la deshumanización y no una causa de la... Sí, sí. Miren, cuando veamos en desarrollo la teoría ecológica, ahí vamos a ver que en el fondo todo está como un sistema, ¿sí? Tal como lo plantea su compañero. Yo lo puse acá como causa para que ustedes saquen el mapa de que estos aspectos generan o estarían propiciando cierta deshumanización, pero efectivamente, por ejemplo, si supongamos que yo estoy con problemas de pareja, o sea, afectivamente no estoy bien, ¿ya? Lo más probable es que ese agotamiento, ¿cierto?, me lleve a aislarme, por ejemplo, ¿se fijan? Y claro, esta soledad sería causa y podría ser también efecto. ¿Se entiende, no? O sea, esto es dinámico, ¿sí? Claramente, estos elementos nos permiten ubicarnos, ¿cierto? Nos permiten situarnos, nos permiten decir, claro, si yo estoy eh, agotado físicamente o si tengo un problema emocional, lo más probable es que desde ese lugar
genera algún tipo de deshumanización. Voy a andar más irritable, ¿cierto? Voy a querer aislarme, voy a disminuir la calidad de mis vínculos, voy a ser menos empático, por ejemplo. Y eso va a afectar mi trato con los demás. ¿Ah? Pero si yo ando cansado, ando agotado emocionalmente, disminuyo mis vínculos, van a haber también consecuencias, ¿ah? Que es la apatía, ¿cierto? Que es esta disminución de mi pasión. Se entiende, ¿no? Entonces, es buena lo que comenta su compañero porque muchos de estos nos permiten situarnos, pero efectivamente pueden ser también efectos de algo, ¿ya? Insisto, lo vamos a ver con más profundidad en el capítulo, dale con capítulo, en la unidad 4, ¿ya? Así que vayamos ahí con calma, ya, pero sí, es una buena observación, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Estamos claros? Perfecto, ¿ya? Otros elementos que nos generan deshumanización, el uso masivo de tecnología, ¿ah? Hemos visto que las vinculaciones cara a cara, ¿cierto? De tocar, de escucharte, de aplicar todos los sentidos de la interacción, se han visto disminuidos con la tecnología, ¿sí? La mercantilización de la vida, es decir, que me vinculo con alguien en función de solamente lo que funcionalmente puedo obtener de esa persona, ¿sí? La negación del sufrimiento, ¿ya? Que va acompañado de la negación de la vejez. O sea, ustedes han visto que hay mucha gente que se empieza a operar y al final envejecer con dignidad es hermoso, pues si en el fondo uno tiene que llevar sus años, ya cuando se empiezan a poner botox, hay una enfermedad que no recuerdo ahora, que es cuando la gente no se reconoce en el espejo. En el fondo, mi estructura psíquica tiene una imagen física de sí mismo y cuando me veo en el espejo no me reconozco. Eso genera un quiebre, una fractura en el yo y me empiezo a psicotizar, por ejemplo. ¿Ya? La superficialidad de las relaciones humanas y otras que son todas en las que ustedes pueden ahí también ir sumando a estos elementos de deshumanización. ¿Ya? Lo importante es que todo esto que estamos viendo acá nos podría pasar a cualquiera, ¿sí? Es decir, todos estos elementos no son cosas que uno diga, no, eso está muy lejano a mi realidad, esto es muy extraño que me pase, probablemente no ha sucedido. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? ¿Sí? quisiera comentar un poco el uso masivo de la tecnología. Me Ajá. acuerdo de una imagen, dice, celebrando el cumpleaños de Juanito. Y sale 5 jóvenes en un sillón y todos viendo su celular, entusiasmados. Sí, 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 exacto. Hay como un problema de mucha conexión hace mal. Sí, hay un tema ahí. Por ejemplo, ¿vieron el video de Nucho Ordino, ¿no? Cuando él ve que hay una pareja de estudiantes que están comiendo y están conversando por teléfono, y él habla de eso ahí en ese video. ¿Ah? Habla de esto de cómo se están mutilando las relaciones humanas, que si bien es cierto es fantástico poder comunicarme con algún familiar, un amigo que está en Sudáfrica, puedo verlo a través de una pantalla, pero el fin último que uno siente inmanentemente es contactarse, ojalá algún día, algún momento, de forma presencial. ¿Se entiende, no? O sea, la tecnología sirve, pero no reemplaza esta necesidad de tacto. No nos olvidemos que la construcción de la realidad se basa en la estimulación de lo táctil. Por ejemplo, ustedes han visto en las películas, que va a sonar para chiste, pero funcionamos así, cuando la persona está así como gritando, ¿cierto? Así como descontrolado, llega alguien, lo toma los hombros y le dice, contrólate, y a veces hasta le pega unas cachetadas, ¿se han fijado, no? Ya como que la persona dice, ay, perdón, me descontrolé. Eso es verdad. Ya, eso es verdad. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando estamos en descontrol, lo que prima es un estado crepuscular que es una emoción muy intensa que se instala, y no olvidemos que las emociones no son racionales, entonces no percibimos la realidad adecuadamente. Cuando alguien nos toca o nos estimula a través de lo sensorial, volvemos
a través de la corporalidad nos volvemos a conectar con lo que está pasando aquí y ahora. ¿Se entiende? Por eso cuando ustedes, a lo mejor les ha pasado, que ven que sus hijos, por ejemplo, están inquietos, la gente lo que hace a veces es abrazarlos, ¿ya? Y después de un rato, la gente suele tener una mejor lectura de la realidad. Cuando las personas les dicen o les decimos que queremos a alguien, pero no transformamos eso en algo táctil, ¿sí? No sabemos si es real el discurso, porque lo que es real se constituye a través de lo sensorial. ¿Se entiende, no? Eso es súper importante. Por eso que, creo que lo comentamos en alguna clase, esto de tocar, ¿ah? No solamente es lenguaje. Si ustedes se fijan, los profesores que uno tiene buenos recuerdos, el profe me tocaba el hombro, o me hacía un cariñito, o algo, o sea, había también un contacto físico. ¿Ah? Eso equivale a realidad. ¿Ah? Y también el castigo es un contacto físico. Por eso que marca. ¿Se entiende? ¿Sí? Habían varios manos levantadas por ahí. Profesor, Sí, buenas noches. sí. Lo que pasa respecto de las causas de humanización, la segunda que dice mercantilización de la vida en todas sus dimensiones. En el libro que usted recomendó, hablaba el autor sobre que más adelante se iba a empezar a pagar porque a uno lo escucha. Bueno, eso ya, pero profesionalmente, ¿cierto? Claro. Pero no está tan lejano a la realidad porque el otro día leí una noticia de un hombre que en Japón, me parece, que él no tiene una profesión, él se arrienda. Ajá. Se arrienda para que la gente, dice que la mayoría de las personas lo arriendan para comer con él, porque Claro. no quieren solo, o para que él escuche algún problema que ellos tienen, pero como el hombre no tiene nada que ver con ellos, ellos se pueden desahogar con él. Y hay gente que no tiene amigos, que no tiene contacto con otra persona, o son de repente, ¿cómo se llama? Profesionales de muy alto estándar y no tienen a alguien de confianza. Ajá. Entonces, eso Sí. es muy lejano, pero no es tan lejano. Ajá. Sí, de hecho, en ese video, Nucho Ordine habla de eso, ¿cierto? De esto de arrendar amigos. Si quieres ir al cine, comerte una pizza, en Japón arriendas un amigo. O sea, es una cuestión que es tragicómica. ¿Ah? En el fondo, qué tristeza tener que pagarle a alguien para que te acompañe. Pero como usted dice, no es, está lejano en el mapa, pero está cercano como una realidad. Exacto. ¿Sí? Antonieta, ¿quiere comentar algo? Sí, profesor, era lo mismo que decía la compañera respecto a lo que se refería el autor y también al peligro de la didáctica digital, que la falta de contacto con los alumnos estaba generando una distancia, y también que lo que él mencionó, que anoté y que me pareció súper interesante, era que las relaciones humanas hoy son un artículo de lujo. Sí. Sí. O sea, si uno piensa en afectos genuinos, en afectos sin un valor de cambio, en una aceptación incondicional, claro que es difícil, o no difícil, sino que cada vez menos usual. ¿Ah? Pero no imposible, no imposible, y esa es la esperanza, ¿ah? Que todos somos capaces de poder vincularnos de esa manera, ¿sí? Así que pongámonos positivos y positivas. ¿Ah? Su compañero dice que él se ofrece sin que le paguen para que lo inviten a comer. Por ahí decía, vi en el chat, dice que no cobraba, que él va gratis. ¿Ya? Así que ahí no hay una relación mercantilista de por medio. Así que llámenlo, ahí está el teléfono disponible. ¿Ya? Bien, y principalmente también somos nuestros sufrimientos. ¿Sí? Las cosas dolorosas que nos sucedieron también conforman quiénes somos, ¿ya? Y muchas veces un buen aprendizaje
es a través de las frustraciones. Las frustraciones no hay que subestimarlas. Cuando nos frustramos o algo no resulta, es una tremenda instancia de aprendizaje, porque hay una emoción que me moviliza. ¿Ah? Hay una emoción que está disponible y esperando que alguien la pueda mediar para sacarle provecho. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que se hace? No toda la gente, pero usualmente que no hay que frustrarse, que siempre hay que ganar, ¿cierto? Que no hay que equivocarse, y no, nos vamos a equivocar aunque no queramos, porque es parte de la vida. El problema no es equivocarse, es no aprovechar una instancia de frustración para un aprendizaje que sea significativo, que sea importante. ¿Ya? Bien, entonces, hablando de aprendizajes y de contextos, le damos el pase a la compañera. ¿Está por ahí o no? ¿Estará? Por acá, profesor. Ahí está. Paula, ¿cierto? Exacto. Ya, Paula. ¿Usted puede compartir pantalla o no? ¿Tiene la opción? Me dice que tiene que darme permiso. Ya. A ver. ¿Y ahí puede o no? A ver. Ahí sí. Sí, ya, perfecto. Ahí sí, ahí sí. Ya, Paula. Todo suyo la clase. Ya. Voy a poner el cronómetro al lado para que no se me pase el tiempo. Ya, entonces yo tenía pendiente hablarles un poquito sobre el Ikigai, este método japonés, una herramienta más bien japonesa, que como dice ahí la frase, el secreto japonés para una vida larga y feliz. Finalmente el Ikigai, la premisa central de este esquema que aparece aquí en este dibujito, es que las acciones que hacemos en la vida nos deben llevar a sentirnos realizados, a sentirnos bien con nosotros mismos. Entonces, para llegar a esta sensación de sentirse realizado en la vida, tus acciones, y principalmente se enfoca las acciones como de trabajo, de profesiones, se podría decir. Estas acciones deben cumplir con estos 4 ejes que vamos a ver uno por uno, y un poco desde la perspectiva en la experiencia propia que en mi colegio lo ocupamos hace poquito, nos dimos cuenta que en los últimos años se había puesto como bien popular esta herramienta, porque en realidad es fácil de utilizar, pero a su vez bien complejo el análisis que se saca de este. Así que les voy a explicar qué cosas componen este esquema y cómo se podría ocupar en clase, principalmente útil para terceros, cuartos medios, o si alguien tiene alguna jefatura o orientación vocacional, algo así, es bien interesante este esquema. La sensación entonces del Ikigai, que la traducción exacta es tu razón de ser, los 4 ejes que deberían estar presentes en un trabajo al cual tú entres, digamos, o ejerzas, tiene que ser un trabajo que tú ames lo que estás haciendo, que seas bueno en lo que estás haciendo, algo por lo que te puedan pagar. Justamente mencionar el tema de las deudas por ahí, que era uno de los factores deshumanizantes, así que también quitan como ese equilibrio, y hacer algo que el mundo necesita. Esta herramienta entonces dice que si cumplimos estas 4 cosas, deberíamos sentirnos bien con nosotros mismos, deberíamos sentirnos realizados en la vida y por lo cual felices y tranquilos y en equilibrio. Entonces, de repente, el esquema este muestra qué pasa si se juntan 2 de estos ejes o 3 de estos ejes. Por ejemplo, si estoy haciendo algo que amo y soy bueno haciéndolo, tengo las habilidades probablemente yo encontré mi pasión en la vida. Si yo en mi trabajo, soy bueno en mi trabajo y me están pagando por mi trabajo, esa es mi profesión. Si me están pagando y además es algo que el mundo necesita, estoy aportando ahí mi granito de arena, yo encontré mi vocación. No es trabajar solo por trabajar, sino que siento que estoy ayudando a otros. Y si estoy trabajando en algo que el mundo necesita y que además amo y me encanta, yo encontré mi misión en la vida. Entonces, estas 4 palabritas por separado suenan muy bonito y todo, pero el Ikigai trata de buscar la forma en la que todo se presente simultáneamente. Idealmente con un trabajo ideal,
pero muchas veces no es imposible que con una sola actividad tengamos todo, sería el escenario perfecto. Pero por último se pueden ir complementando. Por ejemplo, un hobby después de clase, ayudar a alguna fundación por otro lado, que no sea precisamente tu trabajo, pero dentro de las cosas que haces en el día, cumplir con estos 4 ejes. Y también explica a la vez este esquema qué ocurre cuando no hay alguno de los ejes. Por ejemplo, esta partecita de acá, digamos, de arriba del esquema, indica que si yo estoy en un estado, o sea, estoy en un trabajo en el que soy bueno haciéndolo, me encanta y amo mucho lo que estoy haciendo y además es algo que el mundo necesita, pero en realidad no estoy recibiendo remuneración por lo que estoy haciendo, probablemente yo me voy a sentir con una sensación de goce y realizado en la vida, pero sin riquezas. Ya como justamente veíamos recién, es uno de los factores que podrían sacarnos de nuestro equilibrio. Por otro lado, en la partecita de aquí, la verdecita, estoy haciendo algo que amo, me encanta, soy bueno haciéndolo y más encima me están pagando, pero en realidad no es un trabajo que sea como tan útil e indispensable para la vida y para el mundo, entonces yo probablemente me voy a sentir con un estado de satisfacción, estoy haciendo algo que me gusta y lo hago bien y mi vida va bien por ese lado, pero quizás con un sentimiento recurrente de inutilidad. Siento que lo que estoy haciendo no está aportando un granito de arena en ningún aspecto, y eso también me saca de mi equilibrio. El otro escenario, por aquí abajito, si estoy haciendo algo en lo que soy bueno, me están pagando por eso, y más encima estoy ayudando de alguna forma, pero en realidad, pucha, lo hago bien, lo disfruto haciendo, pero no es algo como que me llene mucho, no es como que yo vibre haciéndolo, como que lo esté haciendo con todo mi corazón y con toda mi alma y con todo mi ser. En ese caso, probablemente nos vamos a sentir confortables en nuestra zona de confort, estamos en un buen trabajo, me sale bien, estoy ayudando, pero con una sensación de vacío. Me falta ese algo con lo que yo me lleno, digamos, y que todo mi cuerpo está feliz haciéndolo. Siento ese vacío. Y el último escenario, estar en un trabajo en el que me están pagando, el mundo lo necesita, es un aporte, y me encanta hacerlo, pero en realidad no soy tan bueno haciéndolo. Quizás ahí el problema soy yo. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Lo podré estar haciendo mejor? Y en ese caso, podríamos estar entusiasmados y estar complacidos con nosotros mismos. Estamos en un buen trabajo y es como la pega ideal, pero con una sensación de incertidumbre, porque quizás siento que yo lo estoy haciendo mal, porque quizás no coinciden mis habilidades personales con el trabajo que debería hacer. Así que ahí está el esquema. Muy brevemente, como lo hicimos nosotros en el colegio, tuvimos la experiencia con un segundo medio, pero como digo, es más ideal ya para los chicos y chicas que van saliendo. Ahí sí. Primero nosotros les pedimos que trataran de completar el esquema. Y en realidad lo que pasó, y que puede que si alguien lo trata de replicar pase algo similar, es que la gran mayoría no va a ser capaz de completarlo. Nosotros mismos, si quisiéramos hacerlo, nos costaría mucho, ¿para qué decir un adolescente? Es difícil llegar a esas conclusiones, son palabras mayores, se podría decir, no están acostumbrados a hacer esos análisis. Entonces ahí después uno entra a guiar el proceso. Si no sabes cómo hacerlo, ¿qué podría yo guiar a este chico o chica? El paso a seguir para que en algún futuro, ojalá más cercano que tarde, lo logre hacer, logre encontrar estos 4 ejes que le vayan a dar su equilibrio. Para lo cual primero tienen que conocer qué opciones existen. Probablemente tercero medio, su única realidad ha sido el colegio, no ha tenido ninguna actividad extra programática, no conoce mucho del mundo y probablemente no tiene idea qué trabajos existen, qué necesidades tiene el planeta, todavía no sabe en qué habilidades es bueno,
o qué es eso que lo apasiona, ni siquiera sabe cuáles son las opciones. Entonces ese es el primer paso, sobre todo segundo, tercero y medio. Antes de elegir cuál es mi ideal, tengo que conocer Ajá. qué opciones hay. Mm. Y también paralelamente, y eso lo conversábamos con los colegas que hicieron esta actividad, es hacer el llamado a la calma, que no vaya a irse para el otro lado de la ansiedad y la frustración de que no les salió este esquema, porque en realidad es completamente normal demorarse mucho en llegar a este equilibrio. Muchas personas no lo logran en toda su vida, es un proceso engorroso, no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de análisis, entonces ahí también bajar un poco las ansiedades, pero ya siendo conscientes de qué cosas buscar, debería hacerse más fácil en un futuro la búsqueda en sí de esta felicidad y realización. Por lo menos ahora sé qué estoy buscando, o por dónde podría estar la yayita ahí que tengo alguna sensación de no sé qué. Este esquema te ayuda como a orientar un poco. Y finalmente incentivarlos tanto a los estudiantes como a adultos. Somos la viva experiencia de que en el camino las cosas pueden ir cambiando. La vida va cambiando, tenemos experiencias nuevas, hay que seguir buscando constantemente. Quizá en algún momento logramos nuestro Ikigai y tenemos alguna experiencia que nos cambió la vida y ya no tenemos los mismos horizontes. Y eso también debería ser completamente normal, y que los estudiantes en este caso también lo sepan hacer. Así que eso sería la experiencia. Muchas gracias, y también la invitación a que dedicarnos tiempo a nosotros mismos, de darnos estos minutitos al día para autoanalizarlos. Eso sería. Excelente, súper. Aplauso ahí para la compañera, su Se ganó el 7, presentación, profe. el Muy tema. Súper buena. Sí, sí. Me encantó. Muchas gracias. Súper. Muchas gracias, bueno. Paula, por darse el tiempo de compartir esa información con todos nosotros. ¿Ah? Eso es compañerismo, ¿cierto? Eso es desprenderse de cosas para poder mejorar la vida de todos nosotros, porque súper interesante el tema, quedó con gusto a poco. ¿Ah? Y bueno, se ve que hay una sabiduría ancestral, porque me imagino que para hacer eso no lo hicieron en un rato, sino que recoge seguramente hartos años de conocimiento, de experiencia, porque tiene como esa sabiduría, pues, ¿cierto? Donde se integran cosas que para nuestro pensamiento occidental a veces es como complicado integrarlo y darle sentido. Aquí está armadito, así que súper. Muchas gracias, Paula. ¿Ah? Se pasó, muchas gracias. ¿Ah? Así que ahí va su punto extra. Ya, 2 puntos le vamos a dar mejor, 2 puntos extra. ¿Ya? Para que, El 7 al tiro nomás, profesor, el 7 al tiro nomás. Sí, es que... Todavía falta. No, pero súper bien, súper bien. Súper bien. Es que si pongo muchos 7 después empiezan a complicarse, pero bueno, por lo general, los cursos que hago yo hay hartos 7, ¿eh? Me preguntan, pero ¿cómo tantos 7? Yo digo, bueno, pregúntenle a ellos si saben o no, pues. Los contenidos, repasen los contenidos con los estudiantes, y los estudiantes siempre saben los contenidos. Entonces, por eso yo me salvo de eso, pero si me preguntan por los cursos, hay hartas buenas notas, pero es porque los estudiantes saben, pues, se manejan, aprenden. Así que no es algo así al aire, ¿ya? Bien, opiniones, pues, ya opiniones del curso sobre lo que presentó su compañera, que está en estrecha relación con todo lo que estamos hablando, y que seguramente a muchos de nosotros nos hizo sentido, nos removió algunas cositas, nos guió, ¿cierto? Ahí ofrezco la palabra. Profesor. Sí. David Carrillo por acá. Oiga, profesor, ¿sabe qué? Yo, la verdad, las cosas que quedé gratamente sorprendido, quiero felicitar a mi compañera Paula, porque la verdad de las cosas, bueno, nunca había escuchado acerca del Ikigai, ¿ya? Para ser sincero. Es una de las tantas cosas de las cuales soy ignorante, pero hoy día soy un poco menos ignorante. Así que le agradezco muchísimo. Y la verdad, encuentro en ello una tremenda herramienta para mi vida, o sea, para lo mío. Y analizando la situación, la verdad de las cosas es que
nunca he tenido un trabajo o algo, o he hecho algo Ajá. que tenga todos Ajá. estos compuestos. O sea, Ajá. siempre falta algo. Sí. Y me estoy esmerando en encontrar ese punto de equilibrio. Así que de verdad, Paula, te agradezco muchísimo. Y esto me sirve para un desafío que estoy tomando yo de manera personal, así que créeme que lo voy a aplicar. A contar del lunes empiezo a aplicar el Ikigai, Paula, en todos mis discursos y mis videos que haga. Gracias, Paula, muchas gracias. Excelente. Muy bien. ¿Quién más quiere opinar acerca de lo que nos compartió su compañera Paula? Pueden ser sensaciones racionales o pueden ser sensaciones afectivas, ¿ya? Hablemos desde los dos lugares. Porque vi personas que en el chat hablaron afectivamente, y que les había removido, ¿cierto? Que los habían tensionado, pero de buena forma. ¿A alguien le pasó eso, no? Puede ser un ejemplo del Ikigai a personas ya mayores que han jubilado y siguen trabajando porque ya avanzada edad uno ya no piensa inmaduramente. O sea, si yo sigo trabajando porque me apasiona, me gusta, Ajá, ajá. en el mayor de los casos, porque también se puede dar el caso, como usted decía, que no. Pero a lo Claro. mejor si me apasiona una actividad, algunos piensan, ¿qué voy a hacer en la casa? Ver televisión, me aburro. Por ejemplo, yo tengo un primo que es fue chofer de la locomoción colectiva. Yeah. Y ahora está trabajando con el hijo. Ajá. Entonces me dijo, ¿y qué voy a hacer en la casa, Marcelo? Muy aburrido, en cambio ahí parece que le apasiona estar con gente, porque también está a cargo de la bodega, de una Ajá. ferretería que tiene Ajá. el hijo. Yeah. Puede ser. Da Que le para pensar, le ¿cierto? Da para apasiona algo. pensar dónde van nuestras pasiones, cómo cambian con el tiempo también, porque la vida hoy es mucho más largo, el ciclo vital, entonces tenemos la posibilidad de ir redescubriendo cuáles son nuestras pasiones, cuáles son nuestras vocaciones. Antes se vivía hasta los 40 años, entonces la vida era cortita y hacías una cosa y listo. Hoy en día probablemente vamos a ir redescubriendo nuestros intereses en distintos momentos de la vida. Y lo que decía también Nucho Ordine, pues, que cuando hay pasión somos incorruptibles. ¿Lo vieron, no? Cuando él decía que en el fondo, cuando él comentaba de si qué estudiamos, algo para ganar dinero, lo que nos dicen nuestros padres, o seguimos nuestra pasión. Cuando seguimos nuestra pasión, lo más probable es que nos vaya bien, en todo sentido, pero lo más importante es que alguien que se apasiona por lo que hace no es corruptible, porque es una cuestión que es inmanente, ¿cierto? No es cuantificable, ¿ah? Versus las personas que hacen algo, ¿cierto? Pero que en el fondo fue una opción para ganar dinero, por ejemplo, no por pasión, es más factible que podamos perdernos en el camino, por ejemplo, ¿ya? Eso es lo que genera la pasión, ¿cierto? Nos volvemos incorruptibles. ¿Cuánta pasión habrá en el Congreso? Mucha. ¿Ah? Yo creo que hay gente en el Congreso que llega con pasión, ¿eh? Yo creo que llega, pero el ambiente es tan complejo, por decirlo, que hasta los más buenos quizás deben luchar o tratar de navegar contra eso. ¿Ah? De hecho, yo conozco casos de gente muy honesta que no llegó al Senado ni al Cámara de Diputados, pero ocuparon cargos de ceremonia y cosas así, y decidieron no sigo más porque hay distintas presiones de distintas características que al final no se hace muy complejo, por ejemplo. ¿Ah? Sí, David y Mirna habían levantado la mano. Sí, profesor, bueno, en relación a lo que usted dice, el comentario que está haciendo acerca de cuánta pasión hay en el Senado, ¿sabe qué? Yo creo que sí hay mucha pasión, pero una pasión mal canalizada. Ajá. Lamentablemente, hoy en día en la política, las pasiones no van en dirección de la sintonía con la ciudadanía. Por eso digo yo que son mal canalizadas.
porque finalmente vienen estas pasiones a prestar apoyo incondicionales a personas que muchas veces son nefastas para este trabajo político, que no hay una vocación y un principio social para poder ejecutarlo. Así, pero créame que los políticos sí son apasionados, pero al hueso. Así que, pero bueno, esperamos que el día de mañana esto cambie, porque que la pasión se canalice hacia la ciudadanía. Estamos en periodo de cambio, en una sociedad dinámica, y creo que se vienen cambios muy fuertes y potentes. Sí, estamos en proceso de cambio. El tema es que ojalá estemos a la altura de los cambios que se necesitan. ¿Sí? Bueno, que hay que tener esperanza, ¿cierto? Pero sí, si a veces la pasión va por caminos, ¿cómo se podría decir? Medios oscuros. Pero bueno, eso pasa en la política y los que no son políticos también. Si las pasiones oscuras son transversales a todos los segmentos sociales y a todos los oficios y profesiones. Así que es casi naturaleza humana, ¿sí? Mirna, había levantado la mano también. Sí, había levantado la mano porque uno en general duda de eso, en el tema de los políticos, en que la gente hace mal su pega, todos lo hacen mal, menos uno. Entonces, fácil ver, ¿cómo se dice? La paja en el ojo ajeno. La paja en el ojo ajeno. Claro, y resulta que, bueno, una cosa, uno no puede estar no trabajando porque es difícil lo del Ikigai en la sociedad en la que nosotros estamos. Es fácil dejar por el dinero o por una posición de confort, algo más estable. Pero no dejarse romper, y el tema de valores no solamente yo creo tiene que ver con los políticos, y por uno, porque a la larga, si uno está viendo que hay algo que está ocurriendo y que está mal, uno tiende a no querer involucrarse, y todo lo contrario, si uno ve algo que no es correcto y no dice nada o no hace nada, en algún momento le va a tocar a uno y tampoco va a tener el apoyo. Entonces, a la larga es ser un poquito más, ¿cómo se dice? Más, hacer este ejercicio de estarnos revisando constantemente. Consecuente la palabra. Ajá. Exactamente. Ya. Sí. Sí, muy bien, sí, exacto. Se escuchaba medio cortado, pero alcanzamos a entender la idea. Gracias, Yolanda. Y Antonieta, ¿sí o no? Sí, profesor. Quería agradecerle a la compañera por la presentación que hizo, un concepto también nuevo, para aplicarlo casi día a día en la vida, para revisar también en lo que estamos, hacia dónde vamos, y como usted decía, si alguien tenía como una experiencia personal, claro, para llegar a esa estabilidad o tratar de tener esos 4 ejes bien en la vida, muchas veces tenemos que salir de nuestra zona de confort y tomar decisiones radicales, cambiar de camino, pero radicalmente. Y eso cuesta, vienen procesos dolorosos, también frustraciones, y como también usted dijo anteriormente, esos son momentos que uno los toma para cambiar y tratar de avanzar y tratar de llegar a la plenitud, que sería tener estos 4 ejes. Y como usted preguntaba, sí, personalmente tuve un cambio radical en mi vida hace 6 años, decidí buscar, sin saber lo que era el Ikigai, llegar a esto, pues, y en eso estamos, trabajando día a día para tener ese balance. Costó, se lloró, se sudó, se sufrió, pero cuando uno ya llega a esa estabilidad, realmente se siente bien. Se siente bien. Ajá. Y fue todo aprovechando cada momento que fue frustrante, sacar de ahí un aprendizaje. Así que no, le agradezco a la Ajá. compañera. Muy bonita presentación. Un regalo para la vida. ¿Cierto? Sí, sí. Bueno, si se fijan lo que hemos estado haciendo hasta ahora, es
es centrarnos ¿sí? en la condición humana del ejercicio profesional, pedagógico, ¿sí? Siempre en los textos van a ver, están las técnicas, ¿cierto? Están los elementos pedagógicos, están los autores, está el contexto, la cultura, la gestión. A veces se habla de la figura del docente, de la docente, pero muy pocas veces se habla de esto, ¿ah? De ver primero en lo humano dónde estamos posicionados. Y una posición que incluye las integraciones, es decir, lo que nos agrada de lo que somos y también lo que no nos agrada. ¿Sí? Principalmente trabajar aquellos aspectos que son más complejos acerca de uno mismo y cómo esos aspectos también influyen en la vinculación que establecemos con nuestros estudiantes, con nuestros pares y también con nuestros amigos y con nuestra familia. ¿Ah? Eso es lo que me interesa de esta primera parte que estamos culminando hoy. ¿Ya? Que partamos siempre de este lugar, porque los textos vamos a poder comprarlos. Vamos a poder hacer cursos, vamos a poder hacer talleres, ya aprender un montón de técnicas, actualizarlas. Pero, por ejemplo, lo que pasa hoy, lo que pasó con su compañera Paula, eso difícilmente se va a encontrar en un taller pagado. ¿En qué sentido? En que nos pueden enseñar y podemos también aprender muchas cosas, ¿ya? Pero voy a esto, ¿se acuerdan de algo más inmanente? Cuando hablábamos de esto inmanente, que es algo que se siente, que es único, o sea, lo que hizo Paola hoy día adquiere sentido para este grupo. Ella lo hizo pensando en este curso. ¿Se entiende, no? ¿Ah? Esas inmanencias, ese afecto que ella le puso a la presentación, que todos entendimos y que nos llegó, eso no es cuantificable. Y probablemente si ella lo hiciera nuevamente, no sería igual, porque tenía que ser ahora. Y esta fue la vez en que ella nos compartió esa información. No sé si me explico. A eso un poco lo que quiero llegar con esta primera parte. ¿Ya? Después nos vamos a poner más racionales y vamos a empezar a incrementar nuestro lenguaje también más técnico, más pedagógico, con los diversos autores. Ahora estamos trabajando en un lenguaje más cercano, en zonas de desarrollo próximo, para que podamos construir conocimiento y partamos todos de una misma base. ¿Sí? Nuestras estructuras cognitivas en este momento están todas similares, no iguales porque percibimos distintos. No se olviden de eso, ¿cierto? Percibimos diferentes, pero cognitivamente hablando ya estamos utilizando, perdón, nos estamos ubicando dentro de una lógica similar en términos de cómo construimos lo que viene de la asignatura, que era lo que me importaba a mí. ¿Ya? Así que como broche estuvo espectacular ahí Paul. Ni que nos hubiésemos puesto de acuerdo antes de planificar las clases. ¿Ya? Así que súper bien en eso. ¿Ya? Entonces, en esta primera parte se entiende lo que hemos visto en las clases, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, perfecto. Bien, les voy a comentar, perfecto, les voy a comentar entonces el trabajo que vamos a hacer de este sábado al siguiente. Va a incluir todos los contenidos que hayamos visto hasta el sábado que viene, ¿sí? Es decir, revisen el CIBEDUC, ¿ah? Vean los videos, hay varios videos ahí que están, véanlos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es una monografía. Yo les voy a subir la rúbrica, les voy a dar ejemplo de monografía como para que ustedes sepan de qué se trata, ¿ya? Va a ir con normas APA, si necesario vamos a revisar las normas APA también, que son un fastidio, pero si uno las aprende bien del principio, después ya se van haciendo más llevaderas, ¿ya? Va a ser una monografía, ¿sí? Yo les voy a proponer distintos temas que ustedes van a escoger, ¿ya? ¿David levantó la mano ahora o era de delante? Se le quedó levantada, Ah, parece, ya, profesor. ya, pensé que estaba preguntando, ya, perfecto, ¿ya? Uno de los temas que vamos a ver, entre otros, porque vamos a hablar también voy a ponerles estos listados de los factores de deshumanización, y lo otro que vamos a ver, ¿dónde está? Espera aquí, si me esperan un segundo, es
Ay, no puedo bajar esto. Oye, si hoy día estoy, pero nada con la tecnología. Nada, 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 nada. ¿Dónde está? Ahora sí. Pensamiento de Gabriela Mistral. Ya, aquí lo encontré. Entonces yo les voy a entregar algunos temas y ustedes van a desarrollar una monografía en torno a ese tema. ¿Sí? Va a ser solamente de una plana, porque corregir 50 y tanto monografías, por lo general yo tengo cursos de 25, 30, entonces corregir 50 monografías me va a tomar un tiempo y aquí entre nos, lo más desagradable es corregir pruebas, monografías. Ojo, es que yo les pondría 7 al tiro nomás a todo para que sigamos la clase. La parte de corregir, pues que desagradable. Ya, eso no lo... Si quieren lo corregimos nosotros, profe. Profesor, eso está grabado, ojo. No, esa parte se borró, esa parte se borró. Sí. Autoevaluación. Mágicamente. Profesor, se borró. Disculpe, ¿una monografía es como un ensayo? Sí, sí, va por ahí. Sí, yo les voy a dar ahí la estructura y de qué se trata. En el fondo que ustedes desarrollen un tema con todos los contenidos que hemos visto en clase, ¿ya? Pueden ser de experiencias personales, insisto, pero eso va a estar todo ordenadito, van a estar las rúbricas de qué se trata y van a haber ejemplos para que no haya problemas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, algunos temas. ¿Ven ahí ¿Ven ahí el Word? ¿Se ve? Sí, profe, se ve bien. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, sabemos que Gabriela Mistral, o sea, no sé si la conocen bien a la Gabriela, pero la Gabriela Mistral fue una monstrua, o sea, una mujer, pero adelantadísima a su época, anduvo por todo el mundo, brillante, y fue súper revolucionaria y se anticipó a muchas cosas en pedagogía, ¿ya? Solamente con instinto. Sí, o sea, la Gabriela Mistral está subvalorada en nuestro país, pero es una, no sé, pues yo la bandera nacional le pondría la cara a la Gabriela Mistral al medio, es tremenda, es tremenda. ¿Eh? Y bueno, ella tiene algunos pensamientos pedagógicos que son estos, ya yo los marqué como en azul como los que se pueden todavía contextualizar, porque estos son, no sé, pues serán de antes de 1920, 1910, antes quizás, entonces hay algunas cosas que claramente son del contexto cultural, pero otras cosas que en el fondo son tremendamente actuales y que son muy revolucionarias, ¿ya? Ella siempre habla, y además ella siempre, en esto habla de maestra mujer a alumnas mujeres. Además, o sea, se sitúa desde un lugar que es súper interesante. Ahora, en esta época, imagínense antes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, pues, a ver, toda lección es susceptible de belleza. Supongamos que usted escoge esta frase, toda lección es susceptible de belleza. ¿Ya? Entonces, ya, sé que esta frase me gustó, voy a hacer una monografía, ¿ya? La idea es que esa frase ustedes la desarrollen. La belleza de un gesto afectivo dentro del aula, la belleza de una técnica didáctica, etcétera. Como ustedes quieran, pero con los contenidos que vimos en clase. ¿Ya? No sé, pues, por ejemplo, si alguien dice... vivir las teorías hermosas, vivir la bondad, la actividad y la honradez profesional. Esa frase te da para hacer también una tremenda monografía. ¿Ah? ¿Qué valores están presentes ahora? ¿Qué es lo deseable en nosotros, en nuestros estudiantes cuando eligen la especialidad, como habilidades mal llamadas blandas? Pero no sé si me explico. O sea, se entiende, ¿no? Tomar alguna de estas frases y desarrollarlas en una monografía, que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, pero irlas mezclando con los contenidos, verlo con lo que es una sensación, con lo que es una percepción, ¿cierto? Verlo con las emociones, que son un motor, ver el discurso racional, el discurso afectivo, ver lo que dice
Nucho Ordine, lo que dice Adriana Valdés, ¿ya? Lo que estamos viendo en torno a la humanización o la deshumanización, va como por ese lado, ¿sí? Yo les voy a entregar esto, más otro listado para que ustedes puedan escoger los temas. La idea es que un tema no se repita más de 2 veces. Ya no vaya a ser que 10 hagan uno, entonces la idea es como tener un dinamismo en los temas, pero en esto lo que me importa es que ustedes intelectualmente comiencen a unir conceptos con ideas de ustedes, ¿ya? Seguramente las ideas van a surgir de su práctica diaria, y esa idea la vamos construyendo con los conceptos que hemos visto en clase, con lo que hemos estado discutiendo en clase, y eso lo transformamos en una monografía, ¿sí? ¿Se entiende más o menos, no? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, profe, sí. O sea, ¿Sí? la verdad es que yo todavía no entiendo, sorry, que sí, por mis compañeros que son más aventajados, pero no entiendo todavía de verdad. Pero miren, no importa. A lo mejor puede ser que el concepto no lo conozca, Sí, pero no si importa. no, Sí, tenés que investigar en internet. sí, por lo general no es fácil hacer una monografía, ¿ya? Así que hoy día, como les comentaba yo, es una primera aproximación. Vamos a ir depurando todo esto en el transcurso de las clases que nos quedan y finalmente vamos a ir dando ejemplos, ¿ya? Lo que les pido mientras tanto, ¿cierto? Es que revisen. Yo voy a subir también los power de clase, que revisen las clases, que revisen los textos que están en el CIBEDUC y ojalá los videos, ya para que tengan el repertorio conceptual con el que crear una monografía. ¿Ya? En el fondo, insisto, van a escoger una frase y van a desarrollar esa frase. Miren, por ejemplo, supongamos que yo les digo la frase, vamos a hacerlo bien así simple. Yo tengo 2 palabras, ¿ya? Voy a decir perro y gato, ¿ya? Ustedes van a tomar perro o gato, van a elegir y quiero que hagan un ejemplo, lo podemos hacer ahora. Voy a partir yo, ¿ya? Voy a tomar la palabra perro, ¿ya? La escogí yo. Y voy a decir una introducción. Primero, ¿qué se me ocurre? Primero yo voy a decir, ¿tengo perro? Ah, tengo perro. ¿Y cómo es mi perro? No, mi perro es cariñoso, pero es medio maldadoso. Cuando hay gente, depende de quién es, le ladra o los muerde. Ya, tengo una experiencia y me están pidiendo que hable los perros, por ejemplo. Ya, entonces yo voy a decir, en mi monografía, que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, voy a decir, en la introducción, voy a decir, este trabajo se va a desarrollar en torno a cómo los perros pueden relacionarse con visitas que conocen y con visitas que no conocen. Por ejemplo, ¿sí? Introducción, ¿ya? En el desarrollo, es decir, algunos perros de tales características, ahí puedo hablar de perros grandes, medianos, chicos, si desde departamentos o en casa, son más territoriales, menos territoriales, son más cariñosos o más distantes, etc. Hablo de eso, ¿ya? Y dependiendo de mi desarrollo y mi conclusión, yo entrego, ¿qué es lo que concluyo? ¿Ya? Que los perros pequeños son más territoriales y están más estresados cuando viven en departamento y no los sacan a pasear. Por ejemplo. ¿Ya? Insisto, es un ejemplo así súper concreto y súper general, ¿ya? Pero ese es el espíritu. El tema es que ustedes van a elegir una de las frases que yo les voy a compartir el sábado y ustedes a partir de esa frase, bueno, van a elegir la que les llame la atención, ¿cierto? Y a partir de esa frase van a desarrollar ciertas ideas que las van a ir complementando. Entonces, por ejemplo, veamos acá, busquemos alguna frase de la Gabriela. ¿Ya? ¿Profesor deben llevar alguna ilustración, algún dibujo? Todo eso va a ir cuando yo le entregue la rúbrica, ¿ya? Y las características del trabajo, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que yo digo, esta frase me gustó, para corregir no hay que temer,
el peor maestro es el maestro con miedo. Entonces digo, tengo esta, y el miedo es una emoción. Y claro, y el miedo es una emoción que, a ver, voy a averiguar un poco más qué es el miedo, que bloquea, que inmoviliza, y por lo que vimos en clase, que todo proceso de aprendizaje se basa desde un estado emocional. Entonces, probablemente, si un profesor habla fuerte o agrede verbalmente, o baja la autoestima, ¿verdad? Entonces voy desarrollando, se fijan, ¿no? Distintos temas en función del miedo. O a lo mejor puedo decir, claro, el miedo, si es permanente, lo que hace es que se pierda la vocación o que cueste encontrarla. O que el estudiante no desarrolle la pasión. Por lo tanto, según Nucho Ordines, no tengo pasión. O sea, voy desarrollando, ¿cierto? En función de lo que hemos visto en clase. Miren, cuando estamos en clase y ustedes opinan de algún tema, lo que están haciendo es desarrollar una idea. Cuando usted me dice, profe, mire, yo, por ejemplo, en clase hice esto otro. Profe, sí, mire, en mi experiencia me pasó esto otro. O mire, yo opino que esto puede... O sea, están desarrollando una idea. Lo que yo les voy a pedir es que sea una idea ya un poquito más formal, con ciertas características, ¿sí? Y eso lo vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque no se olviden que tenemos que ir agregando competencias que están desarrolladas hacia la investigación, también ya hacia el desarrollo de textos escritos de nivel académico. Ustedes van a ser licenciados en educación. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces la idea es que ustedes también más adelante se atrevan, publiquen, vayan a seminarios, vayan a encuentros, es decir, también ir potenciando esa área. Y eso hay que partir de lo más sencillo. Esta primera monografía va a ser bien simple y va a ser bien concreta, así que si hay dudas, pongámonos piagetanos, ¿cierto? Ubiquémonos en un lugar ahí de atención. Chuta, el profe me está pidiendo esto, algunas cuestiones las entiendo, otras no. Pongámonos piagetanos, ¿ya? No se olviden, con Piaget, esta zona de tensión, ya vendrá la acomodación, ya construiremos la estructura cognitiva que nos permita comprender. Mantengámonos tensos un poco, veamos qué pasa el sábado. ¿Sí? ¿Ya? ¿No les gustó la tensión? Ya, mantengámonos No, sí, está bien, tensos. súper bien, profe. Ya, mantengámonos tensos. Yo les lanzo algunas cosas, no tienen por qué entenderlo todo ahora, porque no funcionamos así tampoco. Tenemos que aprender, a veces queremos entenderlo todo al tiro, rápidamente, y cognitivamente no funcionamos así. Algunas cosas las entendemos rápidamente porque traemos un bagaje de conocimiento, no sé, lo que es conocido se agarra rápidamente, engarza con otras cosas, pero hay espacios que quedan en blanco y eso requiere más tiempo, más energía y mayor construcción de conocimiento. Esas son zonas de tensión y eso también tenemos que llevarlo con nuestros estudiantes, no esperar que al final de la clase lo sepan rápidamente. Por eso que hay que volver, ¿cierto? Como lo hacen ustedes seguramente, pasó la clase pasada, repasamos, ¿quién entendió Juanito? ¿Quién entendió? Y vamos evaluando, por ejemplo. ¿Sí? Entonces Profesor, lo que yo... ¿Sí? ¿puede enviar ese archivo al chat, por favor? Sí, espérate, a ver, aquí está. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a Piaget y vamos a centrarnos bastante en eso, en las zonas de asimilación, de acomodación, de tensión, ¿ya? Cuando veamos Vygotsky podría ser quizás una zona de desarrollo más distal para los que nunca han hecho una monografía, para los que nunca hayan hecho un trabajo más académico, es una zona que está mucho más lejana, tenemos que ver cómo la acercamos, vamos a ir trabajando con eso también, en carne propia, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, Paula trajo súper bien estructurado su trabajo, su presentación, ¿cierto? Que era coherente con lo que veníamos trabajando en las clases anteriores. ¿Sí? Si Paula lo hubiese hecho en la primera clase, hubiese impactado, pero de diferentes formas en cómo lo hizo en esta clase. Porque ya habían estructuras cognitivas en torno a la humanización, ¿cierto? A lo subjetivo, a integrar las dimensiones, a todo eso. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, quedémonos con un poco de tensión. Aprendamos a tensionarnos un poco intelectualmente.
Que no nos cierre al tiro. Que queden algunos flecos. ¿Ya? Bien, ¿dudas, consultas? Voy a subir el archivo. Ninguna, profesor. ¿Estamos claros, no? Más o menos, ¿sí? Oh, claro, profe. Muy claro. Ya. ¿Por correo, profesor, le avisamos cuál es la frase seleccionada? Tengo que enviarles yo primero el tema. Dame un segundito que estoy aquí. Espérate. Mientras tanto, comentarios, sugerencias, aportes, dudas, consultas. Queda abierto el... Profesor, ¿Sí? por acá. Hola, buenas. Hola, hola. Usted comentó que esto también puede ser como personal, obviamente tomando en cuenta todo el material que se ha pasado en clases, o tiene que ser sobre las frases que usted va a enviar o nos va a decir el sábado. Sí, lo que pasa es que van a haber tantas frases que ustedes van a encontrar una que les active racional o emotivamente algo personal, o por lo menos de su actividad laboral. ¿Ya? Ah, perfecto. Ya, profe, gracias. Ok. Esperen un segundo, por favor. Ahí está. Ya, ahí está el... Chuta, les mandé a Auswell, me equivoqué. Es que hoy día tuve un día más o menos... Uno cuando está cansado al final del día se ha fijado que el campo visual se reduce. ¿Le ha pasado eso o no? Entonces no veo, se ve este computador tiene letra chiquitita y estoy medio piti, entonces... Tiene que tomarse una Red Bull. Porque ¿Qué me Red Bull le pasa da eso? alas. Eso. Espérate. Ahí está. Ahí sí, ya. Ahí está lo de Gabriela Mistral. Ya, mientras tanto. En todo caso, insisto, yo voy a subir el sábado todas las frases porque van a haber distintos autores, también situaciones asociadas a la deshumanización y ustedes ahí escogen. ¿Ya? ¿Ya? Y la idea es que, insisto, vamos a trabajar con varias monografías y la idea es que la última que hagamos sea la mejor y esa vamos a hacer un documento, vamos a hacer, no sé si un boletín o alguna cosa que sea del curso y lo vamos a mostrar ahí a sus otros compañeros. Esa es la idea. ¿Ya? Y si sale alguno bueno, lo preparamos para una presentación en alguna parte también. Si sale un tema interesante y ustedes me dicen, profe, ¿sabes qué estuve viendo? Y no sé, pues, hay un encuentro, un seminario de tal tema de educación, lo armamos. ¿Ah? Nos reunimos otro día, les vamos apoyando y presentan algo. ¿Les parece o no? Ya, si ustedes tienen tanto que decir, pues, no puede quedar en silencio la experiencia de ustedes. No puede quedar enmarcado, oh, fue lindo lo que dicen. No, hay que transmitirlo. ¿Ah? Hay que compartirlo. No puede quedar encapsulado eso. Nos faltan herramientas. ¿Cómo lo redacto? ¿Cómo es una escritura más académica? Y eso es lo que también, para leer los contenidos, vamos a ir forjando dentro de esta asignatura. ¿Ya? Miren, yo lo que espero es que llegue el día donde sea al revés. Que sea ustedes, alguno que está haciendo una clase o un taller y yo esté del otro lado. ¿Ah? Yo sé que eso va a pasar. Acuérdense, este momento va a quedar grabado en YouTube, a no ser que lo borre el otro semestre. Pero acuérdense que eso va a pasar y ahí nos vamos a encontrar y ustedes me van a decir, me van a decir, alumnos, salgan por favor de la sala porque está muy desordenado. ¿Ya? Esa es la idea, esa es la idea. ¿Sí? Así que vamos encauzando la asignatura. Vamos aprendiendo entre todos como pasó hoy día, con el aporte de Paula, que nuevamente le agradecemos. ¿Ya? Así es que eso, antes de despedirnos.
Palabras al cierre, dudas, consultas, comentarios. Profe, aprovecho la última mención, bueno, agradecer a todos los comentarios y creo que vi algunos que me pidieron el PowerPoint. No sé si yo le puedo mandar a usted la presentación para que se la pueda reenviar al... Súper, y yo lo dejo en el Cibeduc para que lo puedan descargar. Ya. ¿Cuál es su correo, Acá lo voy a anotar. por favor? Ahí está, pablo.yala@watch.cl. ¿Ya? Perfecto. Eso entonces, pues, ya, así que nos veremos el sábado. Cuídense mucho y seguimos construyendo nuestra idea de la monografía el sábado. Ya les dejo un abrazo y nos veremos el sábado a las 9, ya, para seguir construyendo la pedagogía que todos soñamos, ¿o no? Que todos y todas soñamos. ¿Ya? Profesor, disculpe, ¿Sí? antes de terminar, bueno, yo le quería hacer un comentario que había una dinámica súper entretenida y muy inclusiva en el ramo anterior. Que era que el profesor siempre designaba a alguien para que le dé término a la clase. No sé si a usted le gustaría llevar esa dinámica, así todos participaban, les tocaba, porque como teníamos martes y jueves y sábado clase con este profe, a todos les iba tocando hacer una despedida de la clase. Profe, que el David despide la clase. No, como él lo dijo primero. Te está ofreciendo. Yo hablo mucho, así que no, mejor. El que lo dice lo es. Uno aprende más escuchando. Así que, no, yo participo harto, profe, así que yo creo que sería justo que otros compañeros aquí, como Ricardo, un tipo espectacular ahí, ¿eh? Ojo, profe, que cuando aparezca con ese comentario que, profe, yo le regalo un cordero, lo siento, ahí lo tiene perdido. No le crea. No. No, pero es que, oye, si el cordero viene en camino, solamente que no he visto las notas, ¿no? Oye, lo están grabando, cuidado, lo están grabando. Viene en camino. El cordero. Me trajiste el cordero caminando de Magallanes, compadre. Le puse los patines para que se apure un poco. Ah, ya, muy bien, muy bien. Oye, mira, en relación a lo que comenta David, cualquier metodología, actividad que nutra y que complemente lo que estamos haciendo es bienvenido. Ya, así es que yo no tengo ningún problema en que, si, así como lo comenta David, implementar esta actividad, o si otro compañero o compañera dice, ¿sabe qué, profe? Esta dinámica la aprendí, podemos utilizarlo en grupo. Insisto, yo acá estoy mediando, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que estoy generando algunos contenidos, pero en el fondo la actividad la realizamos entre todos. Yo tengo una planificación que es súper cuadrada, pero claramente la planificación con la realidad, yo no soy de esos que la hace cumplir así como para decir que se cumplió. Ya yo me guío por los tiempos humanos del curso, por los tiempos de ustedes. Por eso que a lo mejor podría haber terminado con humanización la primera clase. Y terminamos hoy día. ¿Por qué? Porque yo respeto el tiempo de ustedes. El tiempo, la temporalidad que implica poder comprender lo que estamos haciendo. Y eso, ¿cómo lo sé yo? A través de cómo ustedes me retroalimentan, de sus comentarios, de sus dudas, de cómo van complementando la clase, todo eso. ¿Ya? Entonces, yo no tengo problema en incluir otras actividades. Si alguien lo quiere hacer, ningún problema. ¿Ya? Así que podemos instaurar eso de darle ahí a cada compañero o compañera la posibilidad de que cierre la clase. Lo que sí podemos hacer es que cierre la clase y que consiga una frase que sea interesante. ¿Ya? Que sea una frase que ya, compañeros, quiero mucho, ya, pero una frase que nos genere algo así potente, una frase que nos genere alguna impronta también. Eso podríamos hacerlo, ¿les parece? ¿Ya? ¿Sí? Bien, entonces, ¿quién se ofrece para cerrar la clase del sábado? Oye, ojo que son... Nos quedan, ¿cuántas? ¿6? No, nos quedan más de 6 clases.
Bueno, no van a alcanzar todos, pero lo hacemos voluntario mejor entonces. ¿Ya? ¿Quién dijo yo? ¿Por Yo, ahí profe. escuché? Yo, Juan Villagra. Juan. Ya, ¿Sí? ya Juan. Entonces, usted cierra la clase el sábado y por ahí busque una frase de algún autor, alguna autora o alguien. Puede ser un gran autor o puede ser, ¿sabe qué? Yo tengo un vecino que es súper sabio y cuando era chico me dijo esto. Lo importante es la intensidad de la frase. ¿Ya? Ya, profe. Ya, perfecto. Ojo, profe, Muy que de bien. repente se encuentran unas frases fabulosas pintadas en los muros, ¿ah? Sí, también, sí. Sí. Sí, sí, sí. No, sí, hay que recoger la sabiduría popular es súper potente y también es ancestral, o sea, es por lo general un repertorio que se va transmitiendo, ¿ah? Y que tiene experiencia, tiene conocimiento, así que hay que ver eso también, ¿ya? Así que todos hechos Pero populares... 100%. Sí, puede ser un dicho popular, pues no sé si es tan sabio, porque depende de cómo se vea, pero sí, es como el cuarto de libra, quiero mi cuarto de libra, ¿ya? Muy bien, ahora sí entonces, nos despedimos, ¿ya? Les dejo un abrazo a todos y a todas, cuídense mucho, un gusto haber compartido nuevamente, ¿ya? Chao, profe, Así que muchas gracias nos por todo. vemos. Chao, chiquillos. Chao, profe, Nos vemos el gracias. sábado. Que estén bien, chao, chao. Gracias por todo. Chao, chao, Gracias, cuídense. Paula. Chao, Chao. Nos vemos, Chao, que tengan chao. buena semana. chao. 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 Chao, nos Chao, vemos. chao, chao. Chao, buenas noches.